Buenas, compañeros. Yo, Luis Adrián Solórzano, junto a los compañeros Josué López y Luigi Ramos, les vamos a hablar sobre el Chile de la década de 1970 y de 1980, donde principalmente vamos a hablar sobre la dictadura, el golpe de Estado, también las políticas neoliberales y las protestas. Bueno, aquí tenemos los objetivos. También tenemos el marco teórico. Bueno, en este caso tenemos dos conceptos que son neoliberalismo, que lo tenemos como un modelo económico más una doctrina, ¿verdad? Eh, Supuestamente es un modelo económico donde el Estado supuestamente no interviene en las actividades económicas. Sin embargo, también se puede ver como un modelo económico de acumulación de riquezas. Y ahí aparecen tanques de pensamiento tales como Milton Friedman y Friedrich von Hayek. En Chile, los que más se van a destacar son los Chicago Boys. Sobre la dictadura, se entiende que es un concepto bastante complejo. Por ejemplo, hay muchos choques entre lo que se conviene entre lo que es la dictadura romana versus la moderna. Incluso cuando se hablaba de la dictadura romana, siempre se hablaba, por ejemplo, del aspecto de salvar la patria, algo que tampoco ha cambiado mucho sobre la moderna. Bueno, se entiende evidentemente la dictadura como un régimen totalitario de control de los poderes del Estado y la supresión de derechos. Y en la Guerra Fría, y se va a dar, bueno, en este caso, en América Latina, lo que se conoce como la lucha contra el comunismo. Y eso es una fotografía de los Chicago Boys. Buenas tardes, mi nombre es José López y yo les voy a hablar acerca de lo que fue la dictadura militar chilena durante el periodo de 1973 a 1989. Y vamos a encontrar que va a estar influida por, bueno, la Junta Militar, un golpe de Estado y la represión en Chile. Bueno, primeramente para entender los procesos que conllevaron a la dictadura, vamos a tener las políticas aplicadas por Salvador Allende. Bueno, aquí vamos a encontrar que principalmente este personaje, Salvador Allende, tenía una ideología marxista y que también implementó una reforma agraria valiéndose de las leyes del pasado que le permitieron una flexibilización en la cual pudo llevar a cabo este proyecto de ley. Vamos a tener que sea una nacionalización y expropiación de los medios de producción, como lo son el cobre y el hierro, y la expropiación de grandes latifundios. Es decir, se desplazó a las grandes empresas y se les quitó lo que eran los principales medios de producción. Entonces, esto pasó a manos del Estado. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, esto genera un gran descontento, ya que se les está quitando a las élites y no se les está pagando ninguna indemnización debido a que se sustentan en que han conseguido grandes ganancias durante gobiernos anteriores al de Allende. Ahora bien, vamos a hablar de lo que fue el golpe de Estado, principalmente enfatizándonos en lo que fue la organización y las motivaciones que condujeron a este proceso. Bueno, vamos a tener que estar organizado por las Fuerzas Armadas, que estaban a manos del general Augusto Pinochet. Cabe resaltar el hecho de que el poder militar no estaba regido por el Estado, es decir, contaba con cierta autonomía, por lo que esto fue un factor decisivo para que se llevara a cabo el golpe de Estado. Bueno, también vamos a tener, como hablábamos anteriormente, la oposición tanto a las políticas implementadas por Allende, que son de tipo marxista, y por parte de diferentes grupos sociales. Bueno, también nos vamos a ubicar en que estaba en auge lo que era el contexto, perdón, de lo que fue la Guerra Fría. Y también aquí van a incluir los planes de Estados Unidos, que eran principalmente erradicar el surgimiento de nuevos gobiernos con ideologías o bases socialistas. Vamos a tener, como mencionamos anteriormente, un descontento de las élites chilenas, que se juntarían sus fuerzas para derrocar el gobierno de Allende.
Bueno, también el principal discurso que se dio a partir de las fuerzas militares fue el de prevenir una guerra civil. Por lo tanto, se sustentó en este discurso para llevar a cabo el golpe de Estado, haciéndole creer al pueblo o a la sociedad chilena en aquel entonces que se hacía con un fin de beneficio para el país. Bueno, ya durante los primeros momentos y que incluso se repercute a lo largo de todo el periodo de la dictadura, que fueron alrededor de 16 años, vamos a tener lo que fue una dictadura caracterizada por la represión y la violencia. Bueno, vamos a tener que como una de las primeras medidas adoptadas casi que inmediatamente después de la instauración de una junta militar en el gobierno, van a surgir lo que son los toques de queda. Estos toques de queda se hacen con el fin de limitar una posible contraposición a la nueva junta que estaba recién instaurada. Bueno, se va a dar una limitación de lo que son los medios de comunicación, se van a dar supresión de los derechos humanos y las libertades de los individuos, ya que esto buscaba que los grupos en contra del nuevo gobierno se levantaran y pudieran significar un tipo contra, contra de este nuevo gobierno. Bueno, esta dictadura va a estar caracterizada por lo que son las desapariciones, arrestos, fallecimientos y violaciones. Va a existir una peculiaridad que es como lo que caracteriza a la dictadura de Pinochet, que son lo que son las desapariciones que incluso hasta el día de hoy siguen siendo algo incierto, porque ya que no se encuentran los cuerpos de estas personas que desaparecieron sin dejar rastro y sin ningún aviso ni nada. Ahora vamos a hablar sobre el liberalismo en Chile y vamos a darle especial énfasis a los Chicago Boys, la élite y la dictadura. Bueno, la instauración del modelo neoliberal. Casi de forma simbólica y bastante particular, siempre se habla de que Chile es el primer bastión, el primer estado en aparecer el neoliberalismo en América Latina. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles fueron esas políticas neoliberales. En primer lugar, tenemos que entender que los grandes arquitectos fueron los Chicago Boys, un conjunto de individuos particulares, economistas, los cuales venían de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, donde Milton Friedman era donde principalmente estaba dando clases. Ellos venían influenciados con todas esas ideas. Bueno, por ejemplo, ahí en la imagen aparecen ellos. Eh, lo que primero se va a dar es una venta de los activos del Estado, todos aquellos activos que en su momento Allende logró nacionalizar, todos ellos se van a vender y van a ser principalmente adquiridos por la élite. También se va a dar un control de las tasas de cambio, que la principal repercusión es una devaluación de la moneda, del peso chileno, por ejemplo. Eh, También laborales. Las reformas laborales lo que van a llegar a hacer es básicamente hacer mucho más sencillo para las empresas los despidos, bajar salarios, etcétera. Básicamente bajar en condiciones bastante precarias a los trabajadores. También los sindicatos se van a prohibir, ahora en adelante los sindicatos se les va a también prohibir ciertas funciones, ya no van a tener los mismos poder y también una privatización de los servicios públicos. Incluso los sindicatos, bueno, por ejemplo, ya el Estado ya no puede intervenir. Ya ahí el Estado nunca más puede intervenir. Y eso está también estipulado en esas reformas laborales. También se va a dar lo que es un modelo exportador de materias primas, lo que es el hierro y el cobre, principalmente, y también algunos productos agrícolas. Y todo eso va a terminar como un gran resultado en lo que es la Constitución de 1980, donde se instaurará una nueva élite, que son los grandes conglomerados financieros chilenos. Bueno, esa es una frase por ahí. Y bueno, estos son todos las grandes élites.
chilenas. Vean, por ejemplo, ahí está la familia Piñera, que son de los más grandes ricos de todo Chile. Bueno, muy buenas tardes a todos, compañeros y profesor. Ahora yo les voy a hablar acerca del capítulo número 3, que se titula Las jornadas de protesta y manifestaciones contra la dictadura de Pinochet. Y bueno, en este apartado vamos a analizar más que todo los movimientos y protestas que surgen a raíz de esta dictadura. Y bueno, para entrar en contexto, como ya pudimos observar, existió bastante represión por parte de la dictadura, y esto provocó que por un tiempo, por un breve tiempo, las personas guardaran silencio, o sea, las personas estaban temerosas, tenían miedo de hablar por la represión, etcétera. Pero diversas fuentes y autores nos hablan que a partir de la tarde del 11 de mayo de 1983 surge un movimiento donde distintos grupos salen a las calles con cacerolas, con ollas, con todo tipo de, ¿verdad?, de instrumentos que pueden hacer escándalo, por así decirlo, y salen a las calles. Y bueno, así fue como se inició un periodo largo de protesta civil en contra de lo que es la dictadura de Pinochet. Y bueno, también otras fuentes nos hablan que esto de utilizar ollas, de utilizar cacerolas, etcétera, ya había sido utilizado en distintas etapas de la historia en Chile. Entonces esto no era algo nuevo. Y además, bueno, ya a partir de que la gente se empezó a hablar, se empezó a revelar, etcétera, surgen distintos grupos que apoyaban lo que es la rebelión. Por ejemplo, surge lo que es Radio Cooperativa, donde los grupos de protesta lo utilizaban para realizar canciones de protesta, para realizar discursos, etcétera. Y muchas veces las personas tenían que escuchar esta radio por medio de pilas, porque se realizaban cortes de luz estratégicamente para que las personas no hicieran ese tipo de actividades por parte de la dictadura de Pinochet. Y por otra parte también algunas fuentes nos hablan que existía lo que es la circulación de cassettes con canciones, bueno, que se pasaba de mano en mano entre las personas, con canciones que iban en contra de la dictadura. Entre estas canciones podemos encontrar lo que son Los Prisioneros, La Voz de los Ochentas, La Cumbia del Paro o Adiós General, que era también muy famosa entre los protestantes. Y también nos muestran otras fuentes que habían reuniones clandestinas, donde no se tomaba en cuenta la clase social, las generaciones, etcétera, ya que aquí participaban desde muy jóvenes de secundaria, universitarios o incluso ya lo que son trabajadores, ya personas más adultas. Y también algunos autores nos muestran que cada persona se manifestaba según sus posibilidades, o sea, esto iba desde no asistir a clases, a ausentarse en el trabajo, tocar las bocinas de los autos, sumarse a los toques de cacerolas, etcétera. Entonces, aquí variaba mucho lo que es las protestas en lo que es clase social, edades, etcétera. Ya en la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que es el papel de los universitarios, que, bueno, desde primeras horas de la mañana los universitarios se reunían en puntos clave para lo que es detener el tránsito, detener todo lo que es las actividades en las ciudades, y esto era durante el día, porque al caer la noche los universitarios se manifestaban por medio de, bueno, encendían fogatas, realizaban barricadas, provocaban apagones para huir de la policía en caso de emergencia, etcétera. Y bueno, todo esto también se le unían los gremios de los trabajadores a los jóvenes universitarios. Ya en la siguiente diapositiva, les vamos a hablar sobre lo que es el papel del pueblo mapuche, que bueno, primeramente, importante mencionar que el pueblo mapuche es un grupo de indígenas muy numeroso que se ubica en lo que es el cono sur del Chile y también en el centro de lo que es Chile. Y bueno,
primeramente con el gobierno de Allende. Este grupo de indígenas estaba recibiendo muchos beneficios. Se les estaba devolviendo muchas tierras que se les había arrebatado anteriormente, entre otros beneficios más por medio de leyes que estaba llevando a cabo el gobierno de Allende. Y todo esto provocó que los indígenas el grupo mapuche se involucraran en lo que son los grupos de izquierda y empezaran a pertenecer de manera importante en estos grupos, en ese sector político. Pero cuando llegó lo que es la dictadura de Pinochet, se eliminó todos estos beneficios al pueblo mapuche y más bien a toda costa se trató de eliminar todos los grupos de izquierda que se estaban desarrollando en Chile. Y esto llevó a cabo a lo que es la tortura, los asesinatos, la desaparición de personas del pueblo mapuche, etc. Y bueno, algunas fuentes nos hablan que alrededor de 100 personas de lo que es el pueblo mapuche desaparecieron, se los llevaron los soldados y nunca más volvieron a aparecer. Se presume que los desaparecían, bueno, les amarraban cosas pesadas a los pies y los tiraban en lagos, los tiraban en ríos o incluso en el mar y de esa manera desaparecían los cadáveres. Y bueno, ya más adelante algunas fuentes nos hablan que tras todos estos actos de represión por parte de la dictadura de Pinochet hacia el pueblo mapuche, se dio lo que es la llegada intensiva y extensiva de lo que son empresas internacionales en los pueblos mapuche. Entonces, más bien, todos los territorios que se habían recuperado en el gobierno de Allende se les volvió a quitar a los indígenas con la represión de Pinochet, pues, a beneficio de las empresas transnacionales. Y entonces, a raíz de todos estos actos de violencia hacia el pueblo mapuche, estos movimientos, estos grupos se empezaron a rebelar y se unieron a lo que son la rebelión en Chile. Pero ellos eran un grupo, se puede decir, de manera autóctona, o sea, de manera independiente, porque ellos proclamaban por sus propios beneficios. O sea, ellos más que todo lo que les interesaba era que se les devolviera sus tierras, que se les dejara de asesinar, etcétera. Entonces, aquí el pueblo mapuche representa un grupo muy importante para lo que es las protestas en Chile. Bueno, ahora bien, como parte de las conclusiones que hemos llegado a partir de la elaboración del presente documento de investigación, bueno, vamos a tener que la dictadura en Chile es, sin lugar a dudas, una de las más crueles y violentas que han habido tanto en América Latina como en el mundo. Y vamos a tener que durante este periodo se van a ver muchísimos atropellos en contra de los derechos humanos y que incluso siguen afectando la memoria colectiva de lo que es el pueblo chileno. También vamos a poder mencionar que el modelo liberal dejó a Chile, evidentemente, con una economía modernizada y próspera, pero con un daño estructural y social prácticamente irreparable. Hay una cuestión completamente bastante fuerte en la sociedad chilena. Y bueno, también por otra parte podemos ver que las protestas involucraron distintas clases sociales y también generacionales, desde muy jóvenes hasta adultos. Y se llevó a cabo lo que es la represión, la persecución, desaparecimiento, muertes, etc. Y con esto terminaríamos nuestra presentación y muchas gracias.